Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cimientos Claros sin tanto rollo. Ya teníamos casi 2 meses sin subir episodio, pero regresamos porque hay algo que está pasando en el mundo inmobiliario y mucha gente se está confundiendo. Así es, cada vez más personas quieren salir de la Ciudad de México y comprar en provincia y cambiar su forma de vivir, pero pocos realmente saben lo que implica hacer todo eso. Para quienes llegan por primera vez, yo soy Irwin Urrutia, asesor inmobiliario y abogado fiscal, y gran parte de nuestro trabajo es justamente ver qué pasa cuando una decisión patrimonial se está tomando sin analizarla bien. Así es, yo soy Zurabal Jafet, abogado, asesor inmobiliario enfocado en finanzas patrimoniales. Y bueno, algo que vemos constantemente es gente comprando casa pensando que va a mejorar su vida y después dándose cuenta que no era así. Y mucho de lo que hablamos aquí no es teoría. Ahora tenemos una nueva alianza con Alera Inmobiliaria que nace de este proyecto como una alianza estratégica donde podemos llevar a práctica lo que enseñamos sobre comprar bien. Así es, porque una cosa es querer salir de la ciudad y otra muy distinta en dónde, cómo y para qué hacerlo. Y hoy vamos a hablar justamente de eso, porque cada vez más gente quiere salir de la Ciudad de México y el error que muchos cometen es tomar la decisión sin entender el mercado. Y lo primero que hay que entender es que la gente no está saliendo de la ciudad solo por moda, está saliendo porque cambiaron tres cosas fundamentales. Y la primera es el tiempo. Durante años, mucha gente aceptó 3 o 4 horas de traslado porque no había alternativa. Y hoy sí la hay. Trabajo híbrido, home office o empleos donde ya no necesitas estar físicamente todos los días. Y cuando recuperas ese tiempo, empiezas a preguntarte si tiene sentido seguir viviendo lejos o donde realmente tú quieres. La segunda razón, y muy importante, es el costo de vida. No solo la renta, la hipoteca, gasolina, comidas fuera, estacionamientos, mantenimiento y solo el estrés también te cuesta. Y la gente calcula simplemente cuánto le cuesta la casa, pero no cuánto le cuesta sostener ese estilo de vida alrededor de esa casa. Y la tercera razón es aún más silenciosa. La gente empezó a valorar el espacio. Exacto, después de pasar más tiempo en su casa, muchos se dieron cuenta que su vivienda solo estaba pensada para dormir y no para vivir. Pero aquí viene algo muy importante y es donde empiezan realmente los errores. Entender por qué quieres realmente salir es distinto a saber si realmente te conviene hacerlo. Sí, porque salir de la ciudad sin un criterio inmobiliario, claro que te puede terminar saliendo más caro que quedarte. Y eso es lo que casi nadie te explica y no lo entiende. Cambiar de ciudad no es una decisión emocional, es una decisión totalmente patrimonial. Y ahora viene la parte incómoda, porque no todos los que quieren salir de Ciudad de México deberían de hacerlo, y tampoco no todos buscan lo mismo. Así es, mucha gente piensa que salir significa mudarse y no necesariamente. Hoy hay tres perfiles realmente bien definidos. El primero es el que sí quiere cambiar su vida diaria, personas con trabajo híbrido o remoto que realmente pueden vivir fuera de su rutina diaria. Así es, ese perfil normalmente busca un espacio, tranquilidad y bajar el ritmo de la ciudad, pero necesita buena conectividad y un servicio bueno y rápido. El segundo perfil, y que cada vez vemos más, es el que no quiere irse de la Ciudad de México, pero sí quiere descansar de ella. Así es, la casa de fin de semana o de vacaciones. Gente que sigue trabajando en Ciudad de México, pero ya no quiere vivir como su único espacio ese mismo lugar de estrés. Y aquí hay algo importante, cuando se hace bien, esa casa sí se disfruta y sí se usa. Cuando se hace mal, termina vacía la mayor parte del año. Así es, y el tercer perfil inversionista es el patrimonial. No comprar para vivir hoy, comprar para pensarlo en plusvalía, renta futuro. Y ese es donde más errores vemos, porque muchos compran donde está barato, pensando que ya es una inversión, y no necesariamente sería una inversión. Así es, una casa fuera de la ciudad solo es inversión si tiene buena ubicación, demanda, conectividad. Si no, solo es una propiedad muy lejos. Por eso el problema no es salir de la Ciudad de México, el problema es no tener claro para qué estás comprando. Porque vivir es descansar e invertir son decisiones completamente distintas, aunque sea la misma casa. Cuando no defines eso desde el principio, terminas con una propiedad que no encaja ni con tu vida ni con tu dinero. Y ahora vamos a hablar del error más común que comete casi todas las personas al querer comprar fuera de la ciudad. Comprar solo porque es más barato. Sí, porque mucha gente compara precios, pero no decisiones. Ve que con el mismo dinero puede comprar algo más grande y piensa que automáticamente es mejor. Pero ¿qué creen? En bienes raíces lo barato
casi nunca es lo más rentable. Muchas veces es lo que realmente tiene menos demanda. Y ahí es donde empieza el problema. Casas lejos de servicios, lejos de vías rápidas o en zonas que todavía no tienen el crecimiento real. La gente piensa, no importa, es solo para descansar, pero cuando el acceso es complicado o el entorno no funciona, dejan de ir. Y cuando dejas de usarla, deja de ser una inversión y se vuelve un gasto. Cosa que pasa mucho es comprar donde el precio es bajo porque hay mucha oferta. Eso significa algo importante. La plusvalía tarda mucho o nunca llega. Exacto, una propiedad fuera de la ciudad solo funciona bien si alguien más también está interesado en estar ahí. Si no hay demanda, no hay crecimiento. Así es, por eso vemos muchas casas que realmente se venden muy baratas o tardan años en venderse. Y aquí entra algo que casi nadie te explica. Salir de la Ciudad de México no significa comprar lejos, significa comprar en un lugar mejor ubicado. Así es, porque cuando eliges bien, la casa se usa, se disfruta y además protege tu patrimonio. Y el problema es no nunca salir de la ciudad, el problema es salir sin entender cómo funciona el mercado fuera de ella. Entonces, aquí va la pregunta realmente que debes de hacerte. Si te conviene salir de la ciudad, la pregunta es, ¿qué debe tener ese lugar para que realmente valga la pena vivir ahí? Y aquí es donde mucha gente se equivoca, porque se fija primero en la casa y no en la ubicación. Exacto, en bienes raíces la casa se cambia, la ubicación no. Lo primero es la conectividad. Si salir o regresar se vuelve complicado, la propiedad deja de usarse y cuando no se usa, pierde sentido. Segundo, tener muy en cuenta los servicios, hospitales, supermercados, vías principales, seguridad. No solo pensar en cómo se ve hoy, sino cómo funciona todos los días. Tercero, demanda real. No basta con que te guste el lugar. Tiene que ser un lugar donde más gente quiera estar. Y realmente aquí marca la pauta, aparece la plusvalía, cuando realmente hay un interés constante, no solo porque es barato. Y hay algo que vemos mucho. Es gente que compra en zonas que todavía están demasiado verdes, pensando que ahí algún día van a crecer. Y el problema es que ese crecimiento puede tardar de 10 a 15 años y mientras tanto tienes una propiedad que no usas ni genera valor. Por eso una buena decisión fuera de la ciudad normalmente cumple con tres cosas: se disfruta, se usa y mantiene el valor. Y si solo cumple una opción, realmente termina siendo una mala compra. Salir de la Ciudad de México puede mejorar tu calidad de vida, pero solo cuando eliges un lugar donde funcione bien en la práctica y no solo en la idea. Y aquí hay algo que casi nadie quiere decir cuando habla comprar fuera de la Ciudad de México. No todas las casas realmente suben de valor. Y eso rompe muchas expectativas, porque durante años se vendió la idea de que comprar una casa siempre era buena inversión. Y aquí la realidad es otra. Una casa solo sube de valor cuando hay una demanda constante. Si nadie quiere vivir ahí, realmente el precio se estanca. Y aquí es donde empieza el primer error: comprar donde hay demasiada oferta y poca gente queriendo llegar. Desarrollos enormes, lejos de todo, donde el precio sí es atractivo, pero todos quieren vender y pocos realmente quieren comprar. Y el segundo error es pensar que el crecimiento va a llegar solo. Aquí debe de haber algo que en algunos años puede pasar o puede que nunca pase, que el crecimiento llegue. Y mientras tanto, tú tienes una propiedad detenida, sin plusvalía y muchas veces sin uso. Tercer error: confundir una casa grande con una buena inversión. El tamaño no siempre genera valor, la ubicación sí. De hecho, vemos mucho eso. Casas enormes que son muy difíciles de vender porque el mercado real no las necesita. Y algo muy importante, para quien busca una casa de descanso o inversión patrimonial, si el lugar no tiene flujo de personas, tampoco, ¿qué crees?, no hay rentabilidad. Exacto, sin turismo cercano, sin conectividad, sin servicios, la casa se vuelve solo un gasto fijo. Por eso cuando hablamos de comprar fuera de la Ciudad de México, no hablamos de salir a cualquier lugar, hablamos de elegir una zona bien ubicada y que ya funcione. Así es, porque el mercado inmobiliario no premia al que compra más barato, premia realmente a que compra bien ubicado. Y entender eso cambia completamente las reglas del juego, porque la forma de ver esa propiedad deja de ser una emoción y se vuelve una inversión patrimonial. Y aquí hay algo que genera muchísima confusión cuando alguien decide comprar fuera de la ciudad. Creen que una casa sirve para todo.
Sí, y no es así. Una casa para vivir o una casa de descanso y una casa pensada como inversión son decisiones completamente distintas, aunque físicamente sea la misma propiedad. El problema radica cuando alguien piensa comprar la casa para esos tres propósitos al mismo tiempo. Es decir, vivir ahí, rentarla, descansar y además que suba de valor rápido. Y normalmente cuando intentas que una propiedad cumpla con todo, termina sin cumplir nada bien. Por ejemplo, una casa para vivir necesita servicios diarios, escuela, hospitales, conectividad constante, accesos rápidos. Es una decisión operativa. Y la casa de descanso es muy distinta. Ahí pesa más el entorno, la tranquilidad, las amenidades, el clima, la facilidad de llegar un viernes y regresar un domingo sin que se vuelva un desgaste. Y la casa de inversión todavía es otra cosa. Ahí no importa si realmente te gusta a ti. Lo importante es si le gusta al mercado y quién te lo va a comprar. Exacto, mucha gente se equivoca porque se la basa y compra pensando en su gusto personal y no en la demanda real del mercado. Hay algo que vemos mucho es comprar casa muy lejos, pensando que será el descanso, pero ¿qué crees? El traslado se vuelve un calvario y dejan de usarla. Y cuando deja de usarse, empieza el cuestionamiento, mantenimiento, pagos, gastos fijos, y la casa pasa de ser un escape a ser una carga. Por eso la pregunta es, cuando alguien dice quiero salir de Ciudad de México, la primera pregunta debe ser, ¿para qué quiero esa propiedad? Porque cuando el objetivo es claro, la ubicación cambia, el tipo de propiedad cambia y hasta el presupuesto cambia. Y aquí hay algo muy importante y clave en entender que casi nadie te explica. Una casa de descanso bien elegida muchas veces termina siendo la transición natural para salir de la Ciudad de México. Sí, porque primero la usas fines de semana, después temporadas largas y eventualmente decides si quieres vivir ahí. Por eso esa decisión funciona cuando fue planeada y no impulsiva. Salir de la ciudad no empieza cambiando de domicilio, empieza entendiendo para qué quieres comprar. Y ahora pasemos a uno de los temas más importantes, los errores legales y financieros al comprar fuera de la Ciudad de México. Hay algo que pasa mucho cuando decides comprar fuera de la ciudad. Uno se relaja demasiado en la parte legal. Sí, sí, como por si estar fuera de Ciudad de México el proceso fuera más sencillo. Y realmente es al revés, muchas veces es más delicado porque la gente que compra lejos visita menos la propiedad y revisa menos documentos. Entonces, ¿cuál es el error más común que ves? El primero no es revisar la situación jurídica completa del desarrollo o del inmueble. La gente se enamora del lugar y asume que todo está en orden. Y después vienen problemas del régimen, servicios e incluso escrituras que tardan años. Exacto, y otro error muy común es no entender los gastos reales. Muchos piensan solo en la mensualidad y olvidan el mantenimiento, traslados, servicios y gastos fijos. Y cuando la casa es de descanso, eso pesa aún más, porque son gastos constantes, aunque no la uses. Y también vemos mucho el tema del crédito. Personas que se comprometen al límite pensando que la casa se va a pagar sola y ¿qué crees? A veces no se renta. Así es, la renta nunca es garantía. Depende de ubicación, demanda y temporada. Y justamente una propiedad no se vuelve inversión solo porque se ponga en renta. Otro error fuerte es comprar entre familiares o parejas sin dejar claro quién aporta qué o cómo se tomarían esas decisiones después. Y cuando cambian esas circunstancias personales, el problema ya está firmado. También pasa mucho que la gente no analiza la liquidez, es decir, comprar es fácil, pero vender después no siempre lo es. Y esa es la clave. Una buena compra no solo se mide cuando entras, sino cuando necesitas salir. Así es, porque si el mercado no se mueve en esa zona, ¿qué crees? Te quedas atorado años. Y comprar fuera de la Ciudad de México puede ser una gran decisión, pero solo cuando se hace con el mismo cuidado legal y financiero de cualquier patrimonio importante. Después de todo lo que hemos dicho, la pregunta lógica es, entonces, ¿cómo si se hacen bien las cosas? Lo primero es entender que comprar una propiedad fuera de la Ciudad de México no empieza buscando las casas, empieza definiendo un objetivo. ¿Vas a vivir ahí? ¿Quieres descanso de fin de semana? ¿O estás pensando en inversión patrimonial? Porque si no defines esto desde el inicio, cualquier propiedad
puede ser o parecer buena. El segundo punto muy importante a analizar es el tiempo real de traslado. No ver el mapa el domingo por la mañana. Es el real, el viernes en la tarde y el regreso del domingo. Y si el trayecto se vuelve pesado, la casa que crees deja de usarse. Y una casa que no se usa pierde valor para quien la compró. Tercero, revisar la demanda real, no solo el precio. Más gente quiere vivir o estar ahí, hay movimiento constante o solo es barato. Porque la plusvalía no se genera por la casa, la genera el interés del mercado. Cuarto punto, y este casi nadie lo considera, es decir, el mantenimiento, la operación, alberca, jardines, seguridad y servicios. Todo esto cuesta también. Y si estos costos no están contemplados desde el inicio, la propiedad empieza a sentirse como una carga. Quinto, no pensar en el futuro. ¿Esa propiedad sigue teniendo sentido en 5, 10, 15 años? Porque una buena compra fuera de la ciudad normalmente cumple estas tres cosas. Se disfruta hoy, se puede usar mañana y mantiene el valor con el tiempo. Y algo muy importante, cuando el lugar ya tiene infraestructura, servicios y acceso probado, el riesgo baja muchísimo. Por eso siempre decimos que comprar bien no es encontrar la casa más bonita, sino la que tiene más sentido. Salir de Ciudad de México puede mejorar muchísimo tu vida, pero solo cuando la decisión está pensada como patrimonio y no solo como escape. Y te voy a contar algo. Hay algo que está pasando hoy en el mercado y que casi nadie lo explica bien. Mucha gente está saliendo de la ciudad, pero se está repitiendo el mismo ciclo, los mismos errores, solo que en otro lugar. Así es, porque creen que cambiar de ubicación automáticamente mejora la inversión y el mercado no funciona así. Y el mercado inmobiliario siempre se mueve en ciclos. Cuando mucha gente llega al mismo tiempo a una zona, el precio sube muy rápido, pero después se estabiliza. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque personas que compraron pensando que todo iba a seguir subiendo igual. Y lo vimos en muchas zonas después de la pandemia, alta demanda inicial, desarrollos nuevos, precios subiendo rápido y después el mercado se enfría. Así es, porque no basta que solo la gente llegue ahí una vez. Tiene que haber demanda constante. Y cuando la compra fue emocional, quiero salir y ya, quiero cambiar de vida, no se analiza si el lugar tiene crecimientos sostenidos. Así es, entonces pasa algo muy común, casas bonitas, nuevas, pero con demasiada oferta y poca absorción real. Cuando alguien quiere vender después, descubre que no hay compradores al mismo ritmo. Así es, y ese es el nuevo error inmobiliario. Pensar que salir de la ciudad ya es estrategia, cuando en realidad solo cambiaste el riesgo y el lugar. Por eso el tema nunca ha sido Ciudad de México contra provincia. El tema siempre ha sido entender cómo funciona el mercado. Porque una buena decisión inmobiliaria no depende de la emoción del momento, depende de la sostenibilidad del lugar. Sí, salir de la ciudad puede ser correcto, pero solo cuando entiendes en qué momento del mercado estás entrando. Creo que algo muy importante que queda después de todo esto es entender que salir de la Ciudad de México no es una solución automática por sí mismo. No, cambiar de ciudad no corrige una mala decisión financiera ni una mala planeación patrimonial. Así es, lo único que cambia es el contexto. Si no entendiste por qué compras, el problema se repite en otro lugar. Y eso es lo que vemos mucho hoy, personas buscando tranquilidad, pero tomando decisiones rápidas para llegar a ella. El mercado inmobiliario no premia la prisa, premia el criterio. Porque una propiedad no debería comprarse solo porque te gusta o porque estás cansado de vivir donde estás, debería de comprarse porque tiene sentido en tu vida y en tu dinero. Y hay algo que pocas veces se dice, no necesitan cambiar de ciudad, algunos solo necesitan cambiar de la forma en que se toman sus decisiones. Exacto, porque hay personas que sí mejoran su calidad de vida saliendo y otras que descubren que lo que necesitaban era otra estrategia, no otra ubicación. Por eso, cuando hablamos de patrimonio, hablamos de largo plazo, no solo del momento. Y ahí es donde todo lo que hablamos aquí se conecta con lo que hacemos fuera de este podcast. Entender primero, decidir después. Porque cuando entiendes realmente cómo funciona el mercado, dejas de buscar casas y empiezas a tomar las decisiones correctas. Salir de la ciudad puede ser una gran decisión, pero solo cuando sabes exactamente qué estás construyendo con ella. Y si este episodio te dejó pensando o replanteándote esa decisión, escríbenos, de eso se trata este episodio y este espacio. No tomes decisiones patrimoniales sin entenderlas antes. Y aquí no venimos a venderte algo, venimos a que tomes las mejores decisiones y si después decides comprar, que lo hagas con criterio.
Y si quieres seguir esta conversación, me puedes encontrar en Instagram con @azurbayafet_facilitador_hu y en TikTok @casas con Azurbayafet. Y yo en Instagram estoy como @irving-facilitador-hu y en TikTok como @urbanweekendhubs. Y algo muy importante, todo lo que hablamos aquí lo llevamos a la práctica con nuestro aliado estratégico Alera Inmobiliaria, la cual estamos muy orgullosos de haberla generado en este espacio de Cimientos Claros. Y si quieres ver los proyectos, ubicaciones y opciones reales que tiene Alera Inmobiliaria, puedes entrar a sus páginas oficiales, las encuentras como www.alerainmobiliaria.com.mx o también está www.casasenventahulifestyle.com. Y a nuestro aliado estratégico en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok lo encuentras como Alera Inmobiliaria. Y recuerda que todos los jueves tenemos nuestro webinar en vivo de 6 a 7 de la tarde, donde resolvemos todas las dudas reales de créditos, compra e inversión, o simplemente te damos opciones de cómo comprar tu casa. Porque entender primero sale más barato que corregir después. Gracias por escucharnos, nos vemos en redes sociales, en el webinar y en el siguiente episodio de Cimientos Claros sin tanto rollo.